Bueno, claramente, lo que está sucediendo en Francia en este momento está aterrorizando absolutamente a la élite de la Unión Europea, porque hemos visto un giro muy dramático. Es decir, Marine Le Pen inicialmente pensábamos que no podría postularse para la presidencia francesa, pero parece que después de su apelación, ahora tiene la intención de postularse. Y de hecho, va más allá. Le Pen sigue diciendo que es inocente, que volverá a apelar. Pero en general, esto significa que Marine Le Pen, al parecer, será candidata presidencial en Francia, y que, mientras se examina su apelación, podría hacer campaña sin un brazalete electrónico, lo cual era uno de los temores, que estaría muy restringida con un brazalete. Ahora, por supuesto, esta es una Unión Europea en la que Francia se ha reducido a ni siquiera poder bloquear un acuerdo de la Unión Europea, así que el acuerdo con Mercosur está prácticamente rechazado de manera unánime en Francia. Los agricultores temen que van a quedar arruinados por este acuerdo. Francia está en contra de este acuerdo, firmemente en contra de este acuerdo, pero no puede vetarlo. Así es como funciona la Unión Europea moderna. ¿En qué tipo de democracia vives si tu gobierno, tu presidente, se oponen a un acuerdo de la Unión Europea que no pueden evitar que se imponga a tu país? Pero en cuanto a que Marine Le Pen se convierta en la próxima presidenta de Francia, solo mira lo que la Unión Europea ha estado haciendo aquí. Están preparando a aprobar a la fuerza su presupuesto antes de las elecciones presidenciales francesas en abril de 2027. Temen que Le Pen gane, temen que ella se oponga a este presupuesto propuesto de 2 billones de euros. Y se puede ver claramente la intención aquí de aprobar esto a la fuerza, de acelerar todo esto antes de que Marine Le Pen pueda llegar a ser la próxima presidenta de Francia y bloquearlo. Y has visto una oposición similar a este presupuesto por parte de países como Alemania. Puedes ver que han estado hablando de querer que se recorten 400.000 millones de euros de este presupuesto, de 2 billones de euros para el periodo 2028-2034. Porque, por supuesto, esto significaría un enorme aumento en las contribuciones alemanas. El presupuesto actual de la Unión Europea fue de 1.3 billones, ahora quieren aumentarlo a 2 billones. E incluso, si Alemania se saliera con la suya y consiguiera ese recorte de 400.000 millones de euros, el presupuesto aún crecería un 27%. Alemania estaría contribuyendo con más de 50.000 millones de euros por año, y con la salida del Reino Unido, que era la vaca lechera, claramente aumenta la presión sobre personas como el canciller alemán Friedrich Merz, quien no es precisamente popular en Alemania en este momento. Pero también incluso Macron y sus aliados se dan cuenta de lo mal que se vería si Francia tuviera que aumentar considerablemente sus contribuciones al presupuesto de la Unión Europea. La gran idea de Macron parece ser recuerdo que nos decían que la Unión Europea se trataba solo de comercio, ¿no es así? Es encontrar nuevos impuestos a nivel de la Unión Europea para financiar un presupuesto de 2 billones de euros. Temen que si las contribuciones de Francia aumentan masivamente, como está previsto que ocurra con las de Alemania, eso, por supuesto, ayudaría al Partido Nacionalista Euroescéptico. Ahora, en cuanto a cuál sería la posición de la Agrupación Nacional de Le Pen, acabo de escuchar a Jordan Bardella, porque Jordan Bardella habría sido el candidato presidencial si Le Pen hubiera sido bloqueada. De hecho, él es visto como menos euroescéptico que Le Pen, y aún así se oponía al presupuesto de la Unión Europea. De hecho, él estaba hablando de que Francia redujera a la mitad su contribución al presupuesto de la Unión Europea. Entonces, concretamente, ¿cómo va a ser mañana? Si usted es elegida, va a Bruselas, golpea la mesa con el puño y dice que no, en realidad no vamos a pagar. ¿Usted detiene el pago porque todo se va a negociar? Son 27 países y la respuesta es no. El gobierno francés también lucha para reducir esa contribución. Entonces, ¿cómo funciona? Tienes muchas posibilidades, ¿sabes? ¿La Unión Europea es como una gran copropiedad? Bueno, resulta que Francia tiene de los departamentos más grandes, con una de las terrazas más espaciosas y el mayor número de lugares de estacionamiento. Bueno, excepto que hoy Francia es... Alemania la más grande. No estamos muy lejos, estamos justo detrás, y nuestro deseo es obviamente que Francia pueda en la próxima década convertirse en la primera economía europea. Hablaremos de eso más adelante.
Pero Francia ya no es capaz hoy en día de defender sus intereses en el escenario europeo. Lo vimos con la energía, es decir, gracias a la energía nuclear, Francia debería poder beneficiarse de la electricidad más barata y más descarbonizada de Europa. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo lo hago concretamente? Alemania, por ejemplo, ya que hablamos de energía y luego entraremos en el debate sobre el presupuesto, Alemania permite que sus grandes industrias se beneficien de una electricidad a 50 euros el megavatio hora. ¿Ve usted? En Europa, voy a responder sobre la contribución. En Europa hay países que, por ejemplo, en el este tienen niveles salariales mucho más bajos y por lo tanto se benefician de lo que para ellos es una ventaja comparativa en la industria y en la economía especialmente. Queremos que mañana, y esa es la razón por la que hacemos nuestro primer viaje a Bruselas, Francia también pueda beneficiarse de una electricidad a 50 euros el megavatio hora y así permitiremos que Francia recupere una tarifa nacional de electricidad. Eso no significa que salgamos del mercado europeo. Francia exporta energía y en particular la exporta a Alemania. Así que Francia seguirá exportando energía, seguirá vendiendo su energía a países con los que tiene relaciones económicas. Pero permitirá que las familias francesas o las empresas francesas, las startups que van a invertir en inteligencia artificial, se beneficien de una electricidad abundante, descarbonizada y de las más baratas de Europa porque queremos volver a hacer de Francia un paraíso energético. Le respondo, perdón, me desvié un poco, pero era importante. Sobre el presupuesto iremos a negociar, como lo hizo Alemania y como lo hicieron los Países Bajos. Alemania y los Países Bajos. Pero haremos esos ajustes. Y también los haremos a posteriori, así que iremos a ver a la presidenta de la Comisión Europea y le diremos que, porque Francia es un país que contribuye más de lo que recibe de la Unión Europea, damos cada año, según los derechos de aduana, alrededor de 30.000 millones de euros y recuperamos 15. Que no solo Francia recuperará una cierta cantidad de ventajas comparativas, como ya lo dije, sobre el precio de la electricidad, sino que también reducirá su contribución porque se le pide a todos que hagan esfuerzos, señora. Se les pide a los franceses que hagan esfuerzos. ¿Y cuándo? En tiempos de crisis se les dice eso a los franceses. Que se va a aumentar el presupuesto de la Unión Europea en un 80%, que se va a aumentar su presupuesto de funcionamiento de manera considerable, aumentando, por ejemplo, el presupuesto de jets privados de los comisarios europeos en un 50%. ¿No creen que eso sorprende? ¿No creen que eso indigna a millones de franceses a quienes todos los días se les pide que hagan esfuerzos? Así que haremos esos ahorros necesarios, les devolveremos a los franceses su dinero. Y porque Francia tiene la vocación de hacerse respetar y de defender sus intereses. Primero, en el escenario europeo y en esta copropiedad que es hoy, esta cooperación de países europeos, pues bien, negociaremos una reducción de la contribución de Francia, como supieron hacerlo los alemanes o los Países Bajos. No somos menos inteligentes y creo que incluso somos tan inteligentes como nuestros socios europeos. Y además, más ejemplos en Francia del aparato de Macron y sus aliados se describen ahí como blindar a Francia contra Le Pen antes de las elecciones de 2027. Eso es muy democrático, ¿no? Básicamente, poner a leales a Macron en puestos clave para evitar que el reagrupamiento nacional lleve a cabo lo que se describe como su agenda populista. De nuevo, eso es un gran respeto por la democracia, ¿verdad? Así que, aunque ganes la elección, vamos a nombrar personas que intenten detener tu agenda. Puedes ver la cita ahí. Él, Macron, está preocupado por los peligros que se avecinan y quiere proteger su legado. Y un embajador francés hablando con Político dijo que todo estará resuelto antes de la elección presidencial en mayo de 2027. Como dije, ¿qué clase de democracia es esa? Y solo para darte un ejemplo de lo que ha estado pasando en Francia, un aliado de Macron, de hecho, un ex jefe de gabinete, ahora encabezará el Banco de Francia. ¿Cómo puede pasar eso? No lo sé, pero eso te muestra lo que está sucediendo en Francia en este momento. ¿Y por qué hay tanto miedo de que Le Pen gane? Bueno, es porque el establishment puede ver las mismas encuestas que todos podemos ver. Son muy consistentes. Mostraron que en la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas, Le Pen está absolutamente muy por delante de cualquier otro candidato. Ahora, como es poco probable que algún candidato obtenga más del 50% en la primera vuelta, eso significaría una segunda vuelta. Puedes ver que Mélenchon está en tercer lugar con un 16%. Puedes ver que si esos dos pasaran, si fuera Le Pen contra Mélenchon de la izquierda, puedes ver que Le Pen ganaría con más del 67% de los votos, según esa encuesta actualmente. Pero lo importante a destacar aquí es que, sin importar a quién enfrente Le Pen, cualquiera de los candidatos actuales más probables que se enfrenten a ella en una segunda vuelta, Le Pen
les gana a todos. Y por eso es que estás viendo este pánico del establishment en Bruselas y, de hecho, en París. Así que eso te muestra la realidad de lo que está pasando en Francia. Antes de lo que sospecho, será una elección presidencial francesa muy, muy dramática. Como siempre, amigos, si disfrutaron el video, si les pareció informativo y útil, por favor denle rápido un me gusta al video. Y, por supuesto, como siempre, gracias por ver.